Muy buenos días, amadas hermanas. Por aquí su hermana Astrid. Hoy vengo a hablarles sobre el fruto de la paciencia. Pero antes de comenzar, obviamente, tengo que presentarme en oración para que sea la voluntad de Dios. Padre Santo y Padre Bueno, delante de tu presencia estoy en esta hermosa mañana, Dios, para que seas tú, Señor, derramando sobre mí la palabra que tú quieres que yo lleve a mis hermanas, Dios. Aquí estoy. Utilízame como un instrumento útil en tus manos, Señor. Pon en mí tu palabra, Señor, lo que tú quieres llevar. Unge mis labios, Padre Santo, para que sea tú y solamente tu voluntad saliendo sobre mi boca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero primeramente comenzar por la palabra de Dios, por las Escrituras. Y tengo aquí Romanos 15, del 4 al 6. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorificáramos al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios es clave, es esencial para obtener el fruto de la paciencia. La paciencia, ¿verdad?, puede ser descrita de diferentes formas, pero yo encontré ¿verdad?, una forma como que clara y precisa de cómo definir la paciencia. La paciencia es la perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas, a una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Y mientras estaba haciendo esto, me pusieron, ¿verdad?, un reto de tomar una de las opciones que teníamos. Y yo decidí la paciencia porque es algo que diariamente debe ser renovada en nosotras. Y soy maestra de profesión, algo que amo, ¿verdad?, con todo mi corazón, educar. Y wow, chicas, hay que tener paciencia. Soy maestra de primer grado y wow, he tenido que bañarme de paciencia todas las mañanas para poder ir a mi trabajo. Y antes no entendía de dónde yo puedo tener paciencia, Señor, orándote. Señor, dame paciencia, dame paciencia. No solamente de ahí, se obtiene de sus escrituras, de lo que fue escrito para nosotras. Las escrituras nos llenan de esperanza y nos dicen, sí, somos humanos, pero Dios nos da el fruto de la paciencia. El Espíritu Santo está con nosotras y es quien nos da la paciencia que necesitamos para seguir. Yo les voy a contar, ¿verdad? Recientemente estaba tomando un examen, el cual era importante para mí, para mi familia. Y yo en mi primer intento tenía 5 intentos de uno de los exámenes. 5 intentos. De los 5 intentos me quedé. No pasé ni uno. En el último me quedé por 4 puntos abajo. Y me quedé por 3 puntos, perdónenme. Fue frustrante porque yo decía, wow, Señor, ya mi mente no da, ya no, ¿qué pasa? No me concentro, no aprendo. Y yo decía, Señor, ayúdame, revísteme de tu paciencia, Señor. Cuando no pasé el quinto, que era la última vez que yo pensaba que dije, ya, no voy a coger este examen nunca, alguien que sabe del tema me dijo, no, tienes otra oportunidad, tienes 5 intentos más con otro tipo de examen, tómalo a ver si te va mejor. Pero incluye más cosas. Y decía, oh, Dios mío, si no puedo entender una cosa, imagínense si voy a entender más de 2. Y entonces, me puse a ver unos videos, comencé a tomar unas clases y entendí un poco mejor lo que era. Y en el primer intento de ese examen me quedé abajo por 4. Eso fue el 22 de diciembre del 2025, reciente. Y comencé a estudiar, ¿verdad?
tomé un día de estudio más, el 23, me decía, hay cosas que yo sí me las sé. Y el 24 de diciembre tomé el examen, pero antes de tomar mi examen, desde el día 23, mi oración comenzó a cambiar. Ya no era lo que yo quería, era lo que Dios quería. Y yo comencé a decir, Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Chicas, en la palabra de Dios, todo nos lleva a que si es la voluntad de Dios. Nada más que la voluntad de Dios. Que tu oración sea, si la voluntad es tuya, así se hará. Y yo soy testigo de que eso sí es verdadero y que es herramienta para nosotras. Es una esperanza hacia nosotras. Y yo comencé a, a declarar que aunque yo no lo pasara, pero era la voluntad de Dios. Y yo estaba nerviosa, sí, porque soy humana. Y yo temblaba, me temblaba todo antes de tomar ese examen. Cuando al final vi paz en el examen, comencé a glorificar el nombre de Jesús porque sabía que había sido Él. No yo, sabía que había sido Él. Y era algo que yo anhelaba por mi familia y Dios me lo concedió porque presenté en oración que fuera su voluntad y nada más que su voluntad. La paciencia es clave, chicas, pero tú no obtienes un certificado que diga certificado por el fruto de paciencia. No se obtiene en ningún lado, sino en la palabra de Dios. En la escritura de Dios nos da herramientas de cómo obtenerla, cómo ponerla en práctica, cómo ejecutarla, cómo Jesús tuvo paciencia con sus discípulos. Jesús era un maestro y no necesariamente tienes que ser un maestro para entender que la paciencia debe estar ahí. No, pero Jesús educó a sus discípulos, tuvo paciencia sobre ellos. Cuando tenemos paciencia, yo lo describo mucho como tener empatía, ponernos en los zapatos de otros. Hay veces, ¿verdad? Yo como maestra me pongo un ejemplo de que cuando yo tengo niños de primer grado y yo quisiera que esos niños aprendieran a leer. Y hay procesos de los cuales no entendemos, ¿verdad? Y yo digo, ok, vamos, ¿qué yo necesito para que mis estudiantes comiencen a leer? Práctica. La práctica lleva al maestro. La práctica nos lleva a entender. Y eso es lo que yo hago. Día tras día, un rato. Tengo 21 estudiantes, tengo que sacar tiempo para todos. Me siento con ellos, practico la escritura, la lectura. Vamos a leer esto, los sonidos, aquello, los blending sound, sidewords, vamos aquí, vamos allá, hasta lograr que ellos entiendan. Quizá, mira, con 2 que salgan leyendo, a nada, es mejor, es mejor. Y a veces, ¿verdad? Nos ponemos metas muy altas que quizás no podamos lograr, pero la voluntad de Dios siempre se va a cumplir, siempre se va a cumplir. Y, ¿verdad? Me acuerdo de cómo Jesús tuvo paciencia con sus discípulos. Sabemos de muchos de ellos no eran creyentes, no le seguían, mas sin embargo, Él los educó con paciencia, con amor, con empatía y los llevó a entender su palabra y hacer. Tenemos a un perseguidor de Jesús que lo que quería era mataba a las personas que hablaban de Jesús. Y luego Él termina siendo clave en el proceso de llevar la palabra de Dios. Así que, ¿qué Dios puede hacer por nosotras? La paciencia es perseverancia hacia una meta. Es perseverancia ante las pruebas. Dios nos da un espíritu de valentía. Dios nos da espíritu de
de benignidad, y qué bonito que podamos entender que en medio de los procesos, que en medio de las pruebas, que en medio de la enfermedad, tengamos una mente dirigida hacia Él, sabiendo que Él está en control, sabiendo que Él, todo lo que Él hace obra para bien y no para mal. Y la paciencia es lo que necesitamos para poder seguir por el camino que Dios nos quiere llevar. Y es algo que no es fácil de encontrar, que todos los días debemos de orarle al Señor que nos dé paciencia para trabajar con nuestro día. No importa la profesión, no importa lo que hagas, necesitamos paciencia. Pero la paciencia es el fruto obtenido a través del Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras. Y yo les puedo hablar de muchas otras cosas más donde la paciencia ha sido clave y donde la paciencia ha trabajado en mí. Digo que ha trabajado en mí porque es algo que diariamente, chicas, diariamente, para nuestra casa, hasta con nuestros esposos, todo necesitamos paciencia para manejar. Y, ¿verdad? Es tener la espera en un cumplimiento de una promesa. Por eso yo quiero orar en esta hermosa mañana, presentarte a ti, mujer, en oración, sabiendo que Dios derramará sobre ti la paciencia de Él, a tener un pensamiento claro, un pensamiento como Jesús lo haría. Viene algo a mi mente rapidito, y fue que en una ocasión yo no trataba a mi esposo de la mejor manera. Eso de casamiento no es algo que tú te sacas un bachillerato en eso, no. Es algo que con el día a día se debe cultivar. Y yo recuerdo que yo no trataba a mi esposo de la mejor forma y era malo. Y un día comprendí a través de las Escrituras que Dios nos ordena amar a los demás como Jesús lo haría. Y comencé a cambiar mi pensamiento de cómo Dios ama a mi esposo, cómo Jesús ama a mi esposo. Y desde ese momento comprendí que la forma en que yo lo estaba amando no era la correcta. Y comencé a cambiar eso en mí. Comencé a cambiar de que yo no voy a amar a mi esposo como yo físicamente, como yo mentalmente lo quiero hacer, sino como Jesús lo ama. Y desde ese momento todo comenzó a cambiar. Y desde ese momento yo comencé a implementar eso en todo lo que yo hago. Y veo a las personas como Jesús las vería, como Jesús las ve. En mi salón de clases, ¿cómo Jesús ve a esos niños? Como nuestro futuro, como herramientas útiles en sus manos, que aunque muchos de su familia no le sirven al Señor, pero en medio de eso ellos van a ser luz en medio de las tinieblas. Y es algo que me ha llevado a tenerle paciencia a otras personas. Utilícelo. Lea la palabra, órele al Señor y ve a sus hermanos como Jesús los ve. Eso va a cambiar tu vida y va a cambiar la forma en la que tú te mueves en la vida. Así que declaro que la paciencia del Señor acampa sobre ti, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre los proyectos futuros, sobre las metas, sobre las pruebas que vayas a presentar, sobre las promesas que Dios ha hecho. No las dejes guardadas en un cajón. Llama las cosas que Dios ya llamó, llámalas por su nombre. Recibe el fruto de la paciencia en tu vida en esta hora, en este momento, para que sea el Espíritu Santo derramándola sobre ti. Que aunque no es nada fácil de encontrar, pero que tengamos las estrategias y la esperanza en las Escrituras, en tus Escrituras, para que podamos lograr lo que el Señor quiere que nosotras logremos
en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan una hermosa semana, que la presencia de Dios sea con ustedes y que sean luz en medio de las tinieblas, que hablen y que vean a los demás como Jesús nos ve. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos hasta la próxima.